Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero platicar acerca de un tema que pues coloqué por nombre Derrotando el espíritu de Leviatán. Realmente es increíble cómo se ha ido incrementando de un tiempo para acá, amado hermano, el nivel de batalla que muchas veces uno como siervo, como hijo de Dios, yo sé que tú también has experimentado esto, como que las atmósferas y los tiempos cada día se ponen un poco más densos, más pesados. Y definitivamente yo creo, lo que está descrito en la palabra, evidentemente dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra todo un séquito de entidades espirituales, las cuales gobernadas a través de diferentes principados, son delegadas por parte del enemigo para provocar de alguna manera esa sublevación o ese apartamiento del pueblo de Dios en términos de buscar el rostro del rey. Entonces creo que como un pueblo de Dios entendido, amado hermano, en la palabra de Dios, es importante muchas veces examinar nuestro entorno, las situaciones que se están manifestando y que se están dando, y que a la medida que podamos tener nuestros sentidos aguzados, porque la Biblia declara que el alimento más sólido es para aquellos que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, en la medida que vamos ejercitando nuestros sentidos espirituales, vamos pudiendo de esa misma forma tener acceso a dimensiones y dispensaciones espirituales, amado hermano, en las cuales como hijo de Dios, como pueblo de Dios, no podemos ser neófitos en términos de cómo ejercitar una prudente batalla en contra de aquellas huestes, aquellas entidades que el enemigo ha determinado enviar en contra del pueblo del Señor en medio de esta batalla. Entonces hoy quiero platicar acerca de una entidad espiritual, amado hermano, que pues nunca le había acercado la lupa de la forma en la que hoy vamos a platicarlo. Creo que muchas veces hemos escuchado hablar acerca de esta entidad Leviatán. El libro de Job, en el capítulo 41, versículo 15, el libro de Job describe mucho de lo que es esta entidad espiritual llamada Leviatán. Y ese es un monstruo marino, amado hermano. Tengo entendido que es uno de los 14 principados de parte de la jerarquía del mal, que de alguna manera han sido delegados para traer contrariedad al pueblo de Dios. La situación es que muchas veces nosotros vemos este tipo de entidades espirituales y pensamos que este tipo de entidades únicamente pues tenían vigencia durante los tiempos antiguos testamentarios. Lo vemos como parte de una ficción, lo vemos muchas veces, le estoy diciendo de una manera equivocada, lo vemos como parte de la historia, lo vemos como parte de una mitología, pero creo que como pueblo de Dios hoy vamos a poder entender, amado hermano, cómo estos espíritus inmundos todavía al día de hoy tienen un trabajo muy fuerte ejercitando en medio del pueblo de Dios, y que de alguna forma a través de situaciones que se marcan en nuestro entorno, amado hermano, pues van causando daño y van causando mella en medio del pueblo de Dios, y causando muchas veces incluso la disgregación de pueblo de Dios como consecuencia de las embestidas y de los ataques de estas entidades. Job declara algunas situaciones con respecto a esta entidad. Realmente el espíritu de Leviatán es un espíritu que al día de hoy se mueve de una manera muy marcada en medio de la iglesia de Cristo Jesús. No estoy hablando únicamente de una congregación o de una denominación,
sino que estoy hablando de una entidad espiritual que ha sido dejada para provocar la destrucción de la iglesia, del cuerpo místico del Señor Jesús. Job dice en la versión Las Américas, en el capítulo 41, versículo 15, sus fuertes escamas, Leviatán, entidad espiritual, son su orgullo. Dice esta versión, cerradas como con apretado sello. Cuando nosotros hablamos de Leviatán, amado hermano, una de las cosas importantes que tenemos que entender para esta dispensación, para este tiempo, es que Leviatán ya no existe más como un monstruo marino, tal y como lo describe el libro de Job y algunos otros historiadores, sino que cuando estamos hablando de esta entidad espiritual Leviatán, estamos en el entendido que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino que son espíritus, son de alguna manera, ¿cómo le pudiera decir? Espíritus, atmósferas que se crean como consecuencia de la operación de trabajo de estas entidades, las cuales se pueden marcar en diferentes estratos. Es decir, estas entidades tienen un radio de acción plural. Puede ver usted a esta entidad operando dentro de una congregación. Puede ver usted a esta entidad operando en medio de un hogar, en una casa, en un trabajo. Es decir, cuando hablamos de una entidad espiritual al nivel del Leviatán, es, bueno, por algo es una de las 14 o de los 14 principados que han sido delegados por parte del mal para atacar al mundo. Cuando nosotros examinamos la palabra, cómo es que la Biblia describe al Leviatán, una de las características primarias que tenemos que considerar es lo que está descrito en Job 41, 15. Y habla acerca de algo que es muy importante poder entender de cómo se moviliza esta entidad. Cuando nosotros vemos, amado hermano, vemos que la palabra orgullo en el hebreo original, la palabra gavá, tiene significados muy interesantes, porque una de las premisas, por así llamarlo, o una de las, no, tal vez premisa no sea la palabra, hermano, sino que uno de los niveles de ataque donde el enemigo se va a marcar, tiene que ver mucho con la forma de interrelacionarnos con las personas. La palabra orgullo en hebreo significa diferentes acepciones, usted lo tiene en pantalla. Sus fuertes escamas son su orgullo. Quiere decir que cuando la Biblia habla acerca del espíritu de Leviatán, una de las acepciones que trae es el hecho de que se manifiesta con lo que usted nota en pantalla. Mire, esa palabra gavá significa arrogancia, significa arrogante. Leviatán gobierna sobre esas dimensiones. Significa braveza, magnificencia, y la última, que no la coloqué en color azul, pero la última es muy interesante poderla observar, y es la arrogancia. Cuando nosotros vemos la operación de este espíritu inmundo, amado hermano, llamado Leviatán, vemos que tiene diferentes radios de acción para operar y para dañar el cuerpo del Señor. Uno de los pilares primarios va directamente ligado con la arrogancia y con la soberbia. Déjeme le explico un poquito más acerca de cómo opera esto, porque cuando nosotros examinamos cómo opera la arrogancia, cómo opera de alguna manera la soberbia, tenemos que entender que cuando este espíritu ataca, va de alguna manera socavando la integridad de aquella entidad la cual ha sido atacada. Por ejemplo, si hablamos del hogar, de aquella entidad llamada casa, llamada hogar, si esta entidad ataca, por ejemplo, una congregación, nosotros tuvimos a bien ya enfrentarnos como casa. Yo no sé cuántos de nosotros hemos identificado muchas de las batallas en las que nos hemos encontrado librando como casa ministerial. Pero esta entidad espiritual, nosotros ya tuvimos un contacto frontal de pelea como congregación, como casa ministerial, delante de esta entidad. Y ahorita vamos a entender la manera a través de la cual opera. Existen actitudes
de orgullo que nosotros tenemos que examinar en nuestro entorno, porque muchas de estas actitudes posiblemente pasen desapercibidas, algunas, otras posiblemente no pasen desapercibidas, las visualizamos, pero consideramos que posiblemente no sean tan caóticas en nuestra vida y que pueden pasar de largo y podemos de alguna manera interactuar con ellas. Pero a lo largo, conforme esta entidad va operando y va trabajando en medio de aquella entidad la cual ha sido determinada a atacar, incluso puede ser pues la vida individual y personal de un hijo de Dios, empieza a manifestar actitudes de carácter y empieza a manifestar actitudes y acciones en el entorno donde se moviliza esta entidad espiritual. Cuando nosotros vemos algunas actitudes de orgullo, vamos a denotar algunas. Nosotros tenemos que saber que si estas actitudes de alguna forma están siendo manifiestas en nuestro entorno, muy factiblemente, muy probablemente, estemos bajo un ataque de tipo espiritual por parte de una entidad, basado en las características. En este caso, pues estudiamos específicamente esta entidad espiritual llamada Leviatán. ¿Cómo se mueve Leviatán? Vamos a tomar como base la casa, la congregación. ¿Le parece si utilizamos la congregación como un mecanismo de ejemplo? Actitudes de orgullo que nosotros tenemos que observar en nuestra vida personal, porque la Biblia dice: cada uno examínese a sí mismo. Es decir, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de los preceptos, de los mandamientos, de las enseñanzas que la Biblia deja, no son para andarle examinando la vida a la gente. Son para que cada uno de nosotros tengamos la libertad en el espíritu de examinarnos y considerarnos nuestro rostro, declara la Biblia, como en un espejo, para poder identificar aquellas situaciones de tipo espiritual que posiblemente nos estén afectando y que pues nosotros, por haber crecido, por haber sido parte del entorno de nuestro crecimiento, no hemos podido entender que realmente lo que hemos estado nosotros asimilando y de lo que nos hemos estado alimentando, muy probablemente pueda ser de acciones y actitudes movidas por espíritus inmundos. Por ejemplo, una de las actitudes primarias que deben de ser examinadas y que son ya una manifestación de una operación de un espíritu del tipo de Leviatán, es cuando nosotros vemos dentro de la casa del Señor algunos hermanos que les gusta tratar a las personas con menosprecio. Eso sí lo vemos desde la perspectiva nosotros de iglesia. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto lo trascendiéramos a nivel de hogar? Una de las formas a través de la cual Leviatán está atacando muchas veces los hogares es a través de la colocación de palabras de menosprecio. Recordémonos que la palabra menosprecio es darle un precio menor, es decir, es ser despectivo con respecto a aquellas personas a las cuales nosotros nos interrelacionamos. Cuando nosotros encontramos en la iglesia hermanos que les son tronaderos, que les gusta andarle marcando los errores a la gente, que le gusta andar examinando la vida ajena, más allá de examinar la propia vida, porque la Biblia nos da a nosotros la libertad y dice: examínese cada uno. Eso es válido para mí, mas no para los demás. Entonces, cuando el espíritu de Leviatán está teniendo radio de acción, amado hermano, y está teniendo operación, uno de los elementos primarios que nosotros vemos en nuestra vida, basado en que le estoy indicando examínese cada uno a sí mismo, es como todo lo que la gente hace, siempre yo procuro menospreciarlo. Es decir, si yo soy un predicador del evangelio y le dan la oportunidad a otro hermano de compartir la palabra, yo lo podía haber hecho mejor que ese hermano. Por ejemplo, en casa, cuando se da la interrelación de esposo y esposa, muchas veces cuando la palabra que sale de nuestros labios para nuestro cónyuge, lo único que está
queriendo producir, es socavar la integridad, amado hermano, y de alguna manera quitar el respeto que puede existir en medio de aquellos que se interrelacionan. Cuando yo menosprecio la vida de mi esposa, porque creo que lo que ella aporta en la relación no es lo suficientemente bueno en nuestra relación, yo estoy colocando un espíritu de menosprecio de por medio. Cada vez que yo lanzo acusaciones, amado hermano, de menosprecio, queriendo quitarle el valor genuino de aquella persona de la cual yo me estoy refiriendo, yo ya estoy siendo influenciado por un espíritu del tipo de Leviatán, tan solo por considerarme que yo soy mayor que otro. Por eso la Biblia, y si no estoy mal, por favor corríjanme, el apóstol Pablo, creo, si no, por favor corríjanme, nos dice que cada uno de nosotros debe de aprender a tener un sentido muy centrado con respecto a quién es. Dice la Biblia: nadie tenga de sí mismo una estima más grande, pero tampoco tenga una estima más pequeña, sino cada quien sepa darse su lugar en medio de aquel lugar donde uno se interrelaciona. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, cuando mis labios siempre van a traer una palabra de menosprecio y procurando socavar la integridad de alguien, ahí ya viene una operación de un espíritu del tipo Leviatán. Otra de las actitudes de aquellas personas que están siendo influenciadas por este espíritu independiente es que siempre de alguna forma, mire, va a procurar la disgregación o la separación en medio del lugar donde se mueve. Cuando Leviatán ataca una casa, cuando Leviatán ataca, por ejemplo, una congregación, lo que está provocando, lo que está buscando es algo que se llama disgregación. Recuérdese que el Espíritu de Cristo Jesús, una de las funciones que tiene es la función, amado hermano, congregacional. El Espíritu de Cristo congrega. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Dejad que los niños vengan a mí. Es decir, cuando el Espíritu de Cristo Jesús está operativo en mi entorno, lo que produce se llama unidad en medio de mi casa. A contraparte, cuando un espíritu de este tipo está atacando un hogar, está atacando una congregación, es decir, tiene una embestida directa en contra de algo, de alguien, una de las cosas que provoca el espíritu de Leviatán es la disgregación y la separación. Por eso yo me atrevo a decir, aunque la entidad Leviatán como tal no gobierna sobre lo que se conoce como divorcio, si hay una operación por parte de un espíritu de Leviatán, cuando por ejemplo dentro de un hogar se empieza a volver recurrente la palabra de divorcio, 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 separación. Entonces él empieza a ver todos los errores en ella y ella empieza a ver todos los errores en él. Pero uno dice, bueno, pero ya han pasado 10 años de que nos casamos, 5 años que nos casamos, 30 años que nos casamos. ¿Por qué hasta ahora yo empiezo a ver esto y no me di cuenta antes? Porque hasta ahora está siendo influenciado por parte de un espíritu inmundo llamado Leviatán, que lo único que provoca, o parte de lo que quiere provocar, es la disgregación y la separación de los integrantes de un cuerpo. Entonces, una persona orgullosa, note por favor, una persona que en sus labios siempre hay palabra de separación, de división. Uno sabe que una persona está contaminada por un espíritu de este tipo, porque cada vez que tú hablas con él, siempre lo único que va a traer delante de ti es información, o es aquel tipo de situaciones que siempre van a provocar un resquebrajo en tu corazón, provocando quererte apartar o provocando quererte separar de aquel vínculo perfecto de amor que es en Cristo Jesús. Cuando en mi casa ya se habla de separación y se habla de divorcio, ahí ya viene una operación de un espíritu. No estoy diciendo que sea el único, porque una de las cosas que hemos podido aprender en esta casa, amado hermano, es que los espíritus son montoneros, trabajan en equipo, y trabajan en equipo muchas veces mejor que nosotros mismos como hijos de Dios. Rara vez usted ve a un espíritu inmundo atacar solo.
Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, un hermano muy independiente dentro del liderazgo, que empieza a tomar sus decisiones solas y empieza a querer sobrepasar la autoridad del ministro que le cubre y que las decisiones las empieza a tomar por sí mismo, ahí ya viene una contaminación del Leviatán. Porque la soberbia, mire, la soberbia fue lo que provocó que el querube protector involucionara a nivel de diablo. Cuando quiso ser semejante. Ese fue orgullo. Perfecto eras en el día de tu creación, hasta que se encontró en ti la maldad y la iniquidad. Usted sabe que el querube protector Luzbel quiso ser semejante al Elyon, a la esencia increada de Dios. No al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo, al Elyon. Entonces, la actitud independiente en un líder, cuando se empieza a separar de su cobertura, estamos trayendo a nivel espiritual, y empieza a tomar decisiones aisladas por sus propias pistolas, tiene que saber que ahí ya viene una contaminación por parte de un espíritu. Porque lo que quiere provocar el espíritu de Leviatán se llama disgregación y no separación. Mire otra de las actitudes del espíritu de Leviatán: vanagloria o gloria propia. Propia. Aunque es bueno disfrutar de los dones y los talentos, dice acá, y las bendiciones que Dios nos ha dado, debemos tener cuidado de quién somos y tener bien ubicado. Yo recuerdo que hace años atrás se me infectó un líder de esto. Con el tiempo uno lo va, porque hay cosas que uno no dice en el momento, hermano, pero el tiempo le va explicando. Y allá en el parqueo de La Par agarraba a algunos de ustedes y les decía: decime pastor, decime pastor, decime pastor. Yo no sé si la risa quiere decir sí pastor, a mí también me agarró. Decime, pero ¿por qué si no sos pastor? Y él decía ahí: qué rico es que a uno le digan pastor. Decime pastor, pero es que vos no sos pastor, pero decime pastor, yo voy a ser tu pastor. Así le decía a la gente de la vuelta, hermano, ahí en el parqueo de La Par. Pues ahora es pastor de 6 ovejas, pues, pero que Dios lo bendiga. Y no es burla, es porque el nombre de Dios no puede ser burlado. Por eso un consejo a los hermanos que me ven por la televisión: cuando algún hermano se vaya a separar de la casa donde tú te congregas y te empiece a ser parte de la nueva visión, tú tienes que saber que si no va con la bendición del pastor que le está cubriendo en ese momento, el que le lleve es Leviatán, no el envío del pastor. Por eso una de las cosas que tenemos que tener cuidado en las congregaciones, amado hermano, y mire, esto es un cáncer el día de hoy. Esto es un cáncer. Las iglesias se están multiplicando. Mucha iglesia cristiana se está multiplicando, pero en el orden establecido por parte de Dios. Cuando un pastor, cuando un líder sale de una iglesia, sale de una casa, sale de un ministerio, sale de una congregación, tiene que llevar para que el espíritu con el cual él está siendo instalado o se va a instalar vaya de la manera correcta, tiene que ser enviado por parte del ministro que le cubre. Cuando usted en la congregación ve que de pronto el hermano no está y se llevó dos, tres, 4, muchas veces dicen se nació con una visión nueva. El Señor hizo nueva iglesia de ahí, y perdóneme, tiene que denotar mucho. Por eso es que tenemos que ser entendidos en lo que estamos metidos, amado hermano. Porque muchas veces solo vemos líderes salir de las congregaciones, pero no conocemos la condición genuina del corazón con el cual se están separando. Y uno dice: qué bendición, fue llamado al ministerio. Pero ¿cómo así fue llamado al ministerio en desorden y en rebeldía? Entonces uno tiene que aprender a separar cuando la iglesia se está multiplicando a cuando la iglesia se está dividiendo.
Y cuando el motivador genuino de la salida de un líder de una casa viene provocado por la orden de Dios, o simple y sencillamente, amado hermano, es un séquito de rebeldes que terminan apoyando el llamamiento de alguien que tomó la batuta a través de la manifestación de un espíritu de Leviatán, queriendo levantarse en contra de las autoridades establecidas en las iglesias. De eso no se preocupe, porque el que es siervo de Dios, Dios lo sostiene. Usted va a ver siervos de Dios que el diablo, Jehová, lo reprenda y todo el séquito de demonios se va a emprender en contra de él, cuando hay un llamamiento genuino de parte de Dios. Pero el ministro que es de Dios, el Señor lo sustenta. Entonces, cuando hay un ataque de espíritu de este tipo, una de las cosas que se manifiesta es la vanagloria o la gloria propia, otra vez, hermano. Santo es la gloria. Hay que hacer ejercicios de lengua, hermano, pero no debe. Esa no, renunciamos, ¿verdad? Reprendemos. Cuando alguien tiene dones, mire, por ejemplo, cuando alguien tiene el don de predicación, de la predicación, y lo encuentra, lo nota, y se le empieza a subir el ego, porque sabe que lo que hace lo hace bien. Sabe que si predica, Dios lo usa. Que si dirige, Dios lo usa. Dios nos libre. Hermano, por favor te lo digo en el nombre de Jesús. Dios nos libre de un día tomar esos dones y esos talentos que son un regalo de Dios para utilizarlos en una vanagloria personal. Leviatán incita a aquellos neófitos a querer, amado hermano, tomar posiciones para las cuales no están preparados. Leviatán busca menospreciar al pueblo. Leviatán busca, amado hermano, crear una actitud independiente dentro del liderazgo. Por ejemplo, líder, ten mucho cuidado el día en el cual te sientas independiente dentro y siendo parte de una congregación. Porque cuando uno se empieza a sentir independiente y la vanagloria empieza a llegar como hermano, qué bonita la prédica que dio. Mire, yo porque no se lo había querido decir a usted, pero honestamente, usted sí le gana al pastor predicando, hermano. Esto no es competencia, quedamos muy claros. Porque Pablo el apóstol decía, nosotros no tenemos tal costumbre de andar peleando con la palabra, contendiendo con la palabra. Nosotros esa costumbre no la tenemos, no somos de los tales. Cuando alguien se empieza a sentir la octava maravilla, tiene que saber que ya lo picó la serpiente llamada Leviatán. Entonces, cuando nosotros vemos líderes que se les empieza a subir el ego, tenemos que tener cuidado porque ya hay una operación de espíritu de Leviatán. Mire, otra de las actitudes orgullosas, confianza en uno mismo. Cuando empezamos a sentir confianza en nuestras propias habilidades y nos empezamos a sentir autosuficientes, empezamos a ser independientes y empezamos a separar a la gente de nosotros. Ahí hay una operación de un espíritu de tipo de Leviatán. Mire, característica número 5 de alguien que está siendo influenciado por el espíritu de Leviatán es que no logra encontrar ya tiempo en la presencia del Señor. Es decir, ha dejado de orar, ha dejado de buscar el rostro de Dios. Una de las señales de la seducción del orgullo, amado hermano, es que te has vuelto autosuficiente. Una de las señales de la seducción del orgullo en mi vida es que yo ya no necesito de nada ni de nadie. Yo no necesito sujeción. Yo no necesito estar contando mi vida en la iglesia para recibir consejería y ayuda. Yo puedo solito con mi vida espiritual. Y nos hemos olvidado de buscar el rostro de Dios a través de la oración. Le puedo hacer una pregunta con mucho amor y respeto. ¿Cuántos estamos orando de madrugada aún? Levánteme su mano, por favor, si usted todavía ora de madrugada.
Gloria a Dios. Si tú no levantaste tu mano, ten cuidado, porque eres susceptible a un ataque por parte de esta entidad. Característica de aquel que ha estado influenciado por un espíritu de tipo de Leviatán es que ya no pasa tiempo delante de la presencia de Dios, es decir, perdió la comunión. Por eso es tan importante tu tiempo de intimidad y tu tiempo de búsqueda, de oración, amado hermano, porque eso va a denotar el proceso de tu crecimiento espiritual. Mire, sexta actitud, un espíritu de jactancia. Yo no sé si usted ha conocido personas que tienen este tipo de movimientos espirituales internos, hermano, pero dentro de muchos lugares uno encuentra personas cristianas que se sienten la octava maravilla, amado hermano. Si se trata de enseñar, ellos son los mejores. Si se trata de orar, nadie les gana. La Biblia nos habla acerca de alguien con esas actitudes, pero lo vamos a ver más adelante. Séptima actitud, mire, va evolucionando. Deshonra a la autoridad, menosprecia a esa autoridad, es insujeta, bueno, si esa es la palabra, no se sujeta a la cobertura. Siempre es independiente. Él camina solo, él es cristiano, él es líder dentro de la iglesia, pero no necesita de nadie. Tremendo, la deshonra a la autoridad. Ahí estamos hablando que también la operación puede llegar a nivel de hijos, de esposa. El menosprecio se mueve en los diferentes niveles. Cuando yo menosprecio a las personas con las que me interrelaciono, recuérdese que así arrancamos hablando acerca del orgullo. Mire, otra actitud orgullosa es el deseo de ser servido dentro de la iglesia. El deseo de ser servido en medio de aquel lugar donde yo me desarrollo. Usted encuentra personas dentro de las congregaciones, y aquí estamos hablando que una de las áreas más susceptibles es el liderazgo, porque es el que está en proceso de crecimiento y es el que está en proceso, amado hermano, de ir adquiriendo nuevas dispensaciones en el espíritu. Deseo de reputación, como le decía, decime pastor, decime pastor, decime pastor, y allá agarraba y los pobres hermanos no le tenían que decir pastor, va. Vaya pastor, le decían. Entonces, cuando alguien desea con mucho ahínco, fuera del orden, tener una reputación más grande de la que tiene, está siendo influenciado por un espíritu inmundo, amado hermano. Mire, deseando controlar a otros, es cuando el uso de la posición. Por eso le digo que esto tiene que ver mucho con liderazgo y tienes que tener mucho cuidado el liderazgo de estar vacunado en contra de este tipo de ataque, porque una de las características de aquella persona que ha sido de alguna manera, tal vez me dan un poco de monitoras, por favor, me las quitaron. Una de las cosas que aquellas personas que están siendo influenciadas por parte de un espíritu de tipo Leviatán buscan, amado hermano, es el reconocimiento y el control. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, amado hermano, con respecto a aquellas personas con las que nos interrelacionamos. Porque una persona que está contaminada, amado hermano, siempre tiene la visión egoísta de querer sobresalir sobre todos, no importando a quién se lleven por delante. Una persona influenciada por un espíritu de Leviatán, amado hermano, no le importa encima de quién pasa, siempre y cuando alcance sus propios logros. No importa qué es lo que tenga que hacer, pero lo va a alcanzar porque es algo que desea, tal vez de una manera desordenada, pero la desea y va a tratar de buscarla. Porque una de las manifestaciones es un deseo de controlar, el deseo de mandar a alguna persona cuando, amado, mire, hermano, dice la Biblia que hay un personaje descrito en el Nuevo Testamento que le gustaba tener la preeminencia en todo. ¿Se recuerda usted quién es? Dice, le gustaba ser el primero en todo.
Lo único es que este que le gustaba ser el primero en todo, búsquelo usted ahí, Diótrefes se llama. Diótrefes es una figura de una persona influenciada por un espíritu de Leviatán. Tal vez me puedes buscar la escritura donde habla de Diótrefes, hijo, por favor. Porque Diótrefes, el cual perfectamente puede encajar con el perfil de un cristiano contaminado por un espíritu de Leviatán, es que le gusta tener la preeminencia y el primer lugar en todo. Es decir, si se trata de dirigir, ahorita voy para allá, hijo. Si se trata de dirigir, es el mejor director. Si se trata de predicar, es el mejor predicador. Si se trata de hacer algún trabajo manual dentro de la casa, él es la mejor alternativa que el pastor tiene. Es decir, él quiere ocupar todos los espacios. La Biblia nos habla acerca del Diótrefes. Por favor, léelo, hijo, por favor. Tercera de Juan 1, 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta hazme tener... un favor, espérame. Léemelo desde el versículo 1 para tratar de agarrar un poquito de contexto, por favor. El anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ese es Juan a su siervo Gayo. Pero note lo que viene a continuación. Continúa, hijo, por favor. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ojo. Característica número 1 de Diótrefes: es sectarista. Aquí en este grupo, mire, que por cierto, creo que vale la pena hacer notar. Hermano, en esta casa yo no tengo ningún grupo élite para que esté solamente cerca de mí. Para aquellos hermanos que alguna vez han sido alejados del acceso a su pastor, usted tiene todo el derecho de poder tener acceso libre con su pastor. No permita que ningún Diótrefes, estoy hablando de Diótrefes, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una actitud, le aleje a usted de la relación con el ministro que le cubre. Por favor, continúe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea que es chismoso. No solo le gusta tener el primer lugar dentro de la congregación, sino que aparte de eso, va en contra de la palabra apostólica. Y adicionalmente a eso, amado hermano, le gusta andar pelando hermanos. No de frente, por la espalda. Porque ya le dije que los chismosos son como los grillos. Acérquese a ellos y se callan. ¿Ya le había dado a usted eso, Cuando usted en la noche está, hermano, y ahí está el cri, y usted enciende la luz, ¿se calla o no se calla? Pues que cada chismoso, cuando la luz de Cristo, entiéndase usted, llega delante de él, se tiene que callar como que es grillo, hermano. Acérquese usted un chismoso. Ahí están los hermanos. Es que ya no sé ni decir hermanos, hombre. Porque recuérdese que dentro de la congregación también hay asamblea promiscua. Y ahí están, va de darle, ¿va? Y de repente usted se acerca, ¿sí? Y ya no se habla. Los chismosos son como los grillos, hermano. Acérquese. Y no dicen nada. ¿Quién es Diótrefes? Diótrefes contraría la palabra apostólica, entiéndase la autoridad. Usted sabe que hay un Diótrefes operante en la casa porque todo lo que dice eso que dijo el pastor no es así. Y eso que dijo el pastor, eso yo ya lo enseñé hace 10 años.
Eso que el pastor está enseñando, yo creo que está chanfleado. Cuando usted encuentra gente así, tiene que saber, amado hermano, que con quien se está viendo es con Diótrefes, influenciado por Leviatán. Entonces, una persona influenciada por un espíritu de Leviatán, amado hermano, le gusta ser el número uno en todo lo que hace, y no necesariamente porque sea el mejor. ¿Por qué? Porque le gusta tener la preeminencia. Por eso es que el antídoto y la única forma de combatir, mire, por eso se lo puse acá, la única forma de combatir eficazmente el embate del orgullo, Leviatán tipifica el orgullo dentro de lo mucho. No es lo único, pero dentro de lo mucho, cuando usted ve una persona orgullosa, tiene una bandera, se llama Leviatán. Por eso dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 10: humillaos delante del Señor. Por eso Cristo Jesús decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces mire pues, Leviatán tiene que ver con el orgullo, con la vanagloria, con querer tomar posición que no corresponde. ¿Cómo ataca el espíritu de Leviatán? Note cómo ataca este espíritu, porque estoy viendo ahorita actitudes, pero mire cómo ataca. Número uno, la primera forma de atacar del espíritu de Leviatán es con la lengua. El arma de Leviatán es la lengua. Por eso tenemos que procurar ser menos comunicativos. Job nos enseña a nosotros: sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches. ¿Dónde? A su lengua. Entonces, ¿cómo opera el espíritu de Leviatán? Ataca con mentira. Hay que tener cuidado, hermano, porque muchas veces este espíritu ataca dentro del hogar. Yo lo quise traer al plano congregacional, pero muchas veces se puede examinar también desde la perspectiva del hogar, desde la perspectiva del trabajo. Mire, este espíritu con su boca, basado en Job capítulo 41 versículo 1, la herramienta primaria que Leviatán, mire, cuando usted se encuentre con gente, yo se lo he dicho a usted al cansancio, cuando usted se encuentre con gente que lo único que le gusta es estar murmurando, criticando, mintiendo, chismeando, acusando y calumniando a alguien, no importa quién, usted tiene que saber que está hablando directamente con una persona que está influenciada por Leviatán. Porque Leviatán es el que gobierna el chisme, la murmuración, la acusación, la mentira, la crítica y la calumnia. No es normal que usted se junte con un hermano y el hermano solamente le empiece a contar la vida ajena de otras personas que posiblemente usted incluso ni siquiera conozca. Muchas veces la gente critica lo que no conoce, murmura de lo que no conoce, chismea de lo que no conoce. Y una de las cosas muy importantes de entender, mis hijos, es que aquel que está siendo influenciado por un espíritu está siendo un instrumento del diablo. No está siendo parte del equipo y del escuadrón del Dios Todopoderoso. El Señor no tolera, no avala, no respalda, no acepta a aquellos que son chismosos, murmuradores, acusadores y que les fascina lanzar mentira con su boca. ¿Sabe qué es lo más delicado? ¿Sabes qué es lo más delicado? Que muchas veces vienen con el eslogan de hermano. Y eso es lo delicado muchas veces de aprender a separar. Pero a mí la Biblia me ha enseñado algo que yo le quiero enseñar a usted en esta mañana. Dice en la Biblia que por su fruto. ¿Quiere conocer usted una persona?
conozca sus frutos. Si lo que usted encuentra en la boca de una persona cuando usted está entregando su amistad es chisme, es murmuración, es acusación, le gusta hablar de su mamá, le gusta hablar de su papá, le gusta hablar de los tíos, le baja el cuero a los abuelos, le sabe la vida a toda la cuadra, le sabe la vida a media iglesia. Y lo más delicado, porque mire, pues uno de pastor le conoce la vida a la iglesia, pero bendito Dios, tenemos un candado sacerdotal colocado en los labios, lo cual se llama secreto sacerdotal, lo cual obliga a todo ministro que toda aquella interioridad que conozca de las ovejas debe de aprender a llevarlas delante de Dios únicamente y no andar contando la vida de medio mundo. Cuando tú te vuelvas a encontrar con una persona que empiece a hablar mal, tú tienes que saber que con lo que estás hablando es con una persona influenciada por el diablo, hermano. ¿Y por quién más? Es característica del Leviatán. Yo no sé si alguna vez usted se ha inmiscuido en las pláticas en algún lugar, pero tenga cuidado, porque si usted en algún momento ha sido parte de esas pláticas, ya hay influencia. Recuérdese que antes salía un anuncio en la tele que decía: a mí el chisme no me gusta, me entretiene. Yo escucho un silencio sepulcral. Eso fue lo que tocó a Luzbel, el orgullo. Y dijo: no, yo quiero ser semejante al Elayo. Ser como el padre para mí no es suficiente, dijo Luzbel. Ser como el hijo, poca cosa. Imagínense, hermano. Ser semejante al Espíritu Santo. Yo quiero ser como el Dios increado, como la esencia indivisible de Dios. El orgullo, la vanagloria, la lengua son las armas del diablo. Por eso toda palabra que te dieron, recházala en el nombre de Jesús, porque tú eres una hija de Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo no le estoy diciendo: mire, Leviatán gobierna sobre su vida. No le estoy diciendo eso. Le quiero preguntar: ¿alguna vez ha sido contaminada por una murmuración o un chisme? Eso ya trae influencia sobre su vida y tiene que despojarse de. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Porque el Leviatán lo que le gusta no conocen, no saben, pero son portadores de las noticias del Leviatán. Cuando uno empieza a criticar a la gente y uno empieza a acusar a la gente sin saber, solo son demonios los que están actuando en el entorno. Mire, Job 41:19. Está hablando de Leviatán. De su boca salen hachones de fuego. Como las palabras de algunas personas que a veces te quieren dañar, ¿verdad? Mire cómo es la palabra de Leviatán. De su boca salen hachones de fuego, centellas, por no decir en buen chapín, sapos y culebras. Tremendo, ¿verdad, hermano? Mira Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Eso es palabra de contaminación. Cuidado a quién le das acceso a tu vida personal. Varón de Dios, resguarda tu hogar y ten cuidado quién tiene acceso en palabra a tu esposa y a tus hijos. Pues hay pueblo de Dios que se está yendo en la jugada, en el chisme, la murmuración, la mentira, la acusación, la crítica.
Pastores, apóstoles, hermano, que con sus labios siembran división, siendo las autoridades. Quiere decir que esto no opera únicamente a nivel de pueblo. A veces llora sangre escuchar los comentarios de los pastores y de los ministros, amado hermano, que se dedican a hablar cosas que no saben y que no conocen. Pero en lo tocante a ti y a mí, amado hermano, tenemos que aprender a administrar la lengua conforme a la voluntad de Dios. Por eso toda palabra mal dicha, mire hermano, tal vez usted un día se sentó con su tía y empezó a hablar de su abuelita, ahí ya está murmurando. De repente se sentó con su amiga a tomar un café, hermana, y de repente entre la plática salió su esposo y sin querer queriendo terminó hablando mal de su esposo. Ahí hay una operación de espíritu. No, es que mira vos, si te casaste con el chonito, sí, pero fíjate vos que es una lata. Ese chonito no me tiene bien, fíjate que no me da gasto, mira con los patojos, viera qué problemas del que tengo. Yo pensé que iba a ser una cosa, fue otra, Tim Marín de Dopingüe. Y empezó a hablar. Porque la influencia de este espíritu, amado hermano, muchas veces ni siquiera se percibe. Leviatán quiere que tú seas destruido y que seas llevado por las mentiras. Ese es el intento de Satanás. Que tú te vayas detrás de la mentira, detrás del chisme, detrás de la acusación, detrás de la calumnia. Y cuando caes en medio de esto, fácilmente eres disgregable. El apóstol Sergio, yo pegué un post el día de ayer, creo yo, en Facebook, donde este es el tópico que el apóstol está enseñando ahorita en Estados Unidos. Tengan cuidado de las ovejas, de los pseudo ministros, de los líderes que solamente están sembrando discordia y disensión en medio de las congregaciones. Ten cuidado, iglesia de Dios. Por eso es importante entender esto, para poder tener los sentidos aguzados en el discernimiento y poder separar lo que me conviene y le conviene a mi familia de lo que no le conviene a mi familia. Cuando uno menos siente, fue llevado y no sabe dónde está. Porque una persona contaminada, amado hermano, el enemigo afuera se la desayuna, se la almuerza y se la cena. Por eso todo orgullo. Mire, este es el primer ataque. Tengo como otros 6, 7 formas de atacar por parte del Leviatán. Si Dios no lo permite, lo vemos en el segundo servicio. Pero hoy quisiera preguntarte, ¿ha intentado el enemigo embestirte con chisme y murmuración en medio del lugar donde tú te mueves? ¿Ha el enemigo querido sembrar división en tu casa? Sembrar división de padres con hijos, sembrar división entre hermanos, sembrar división entre matrimonios, sembrar división entre liderazgo. Hermano, cuando la palabra de separación y de división aparece en nuestros labios, es porque estamos metidos en medio de un embate por parte del enemigo, que lo que está procurando es separar y dividir. Leviatán quiere separar, dividir y disgregar, todo lo contrario al Espíritu de Cristo Jesús, que congrega, resguarda, ama y protege. Por eso nosotros, amado hermano, mire, ¿cómo le pido esto de la manera más correcta sin causar ningún malentendido? Cuando usted escuche cosas que van en contra y en detrimento de la integridad de otra persona, aprenda a apartarse. Porque cuando menos siente, ya va metido en la ola de la murmuración y el chisme en medio con todos. Y cuando este tipo de situaciones se dan, regularmente viene devastación y viene muerte en medio del lugar donde se gesta. Cuando yo empiezo a hablar palabra de separación y de divorcio en medio de mi hogar, ya le dile, mire, esto es algo así como aquellos señores que pasaban visitando los domingos y le tocaban la puerta y de repente le metían el zapato en la puerta para que ya no cerrara, ¿verdad? De esa misma forma operan los espíritus, poquito a poquito. Y cuando tú sientes, así como Luzbel involucionó de ser un querube protector a ser un diablo,
Muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos involucionar. Por eso la Biblia dice, cuida que nadie quite tu corona. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermano. Y créanme, la lengua es de lo más difícil de manejar. Nosotros los ministros, los pastores no estamos exentos en eso. Batallamos y peleamos con eso también, igual que el pueblo. Pero cuando la arrogancia, cuando la prepotencia, cuando la altanería, cuando el querer ser diótrefes en medio de la casa, son situaciones que se marcan en mi corazón. Yo necesito administración y liberación de parte de Dios. Porque no es normal que un hijo de Dios, no es el estándar que nuestro amado Señor Jesús nos colocó. Y si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que parecernos a Jesús. Y si tú me muestras un solo versículo donde Jesús chismee, yo te digo, seamos todos chismosos. Pero la vida de mi Señor Jesús fue íntegra, sin mancha. Uno de pastor tiene manchas, tiene faltas, tiene defectos, pero el Dios que yo te predico es un Dios perfecto. Dale una ofrenda de palmas y póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a dejar este tema hasta acá. Si Dios nos lo permite, lo continuamos en el próximo servicio. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.